Amigos, buenas noches. Los saluda su amigo Luis G. Mendoza en este ya tradicional Viernes de Poesía. El personaje en cuestión, el que tocaremos el día de hoy, nació en la ciudad del Mole, de la Talavera, del Chile en Nogada, y desde luego que cuenta con una historia magnífica, importante en nuestro país. Me refiero a la ciudad de Puebla, la ciudad del camote también. Y bueno, el personaje que yo estoy tocando hoy es el Germán Liz Arzurbide, uno de los cofundadores del movimiento estridentista que surgió allá en el año de 1921, el diciembre del año de 1921, cuando en las calles aparecieron los carteles. Imagínense ustedes cómo salió la gente a las calles y se encontró con carteles pegados en las paredes y en los postes que decían Chopin a la silla eléctrica, viva el mole de guajolote, y etcétera, etcétera, ¿no? Y que bueno, ese fue el origen del movimiento estridentista allá en la Ciudad de México, pero que tuvo auge aquí en la ciudad de Jalapa y que este año celebra 100 años de su fundación. Un movimiento que tuvo gran palmarés cultural porque abarcaba diferentes artistas como escultores, pintores, escritores, desde luego, periodistas, hasta doctores o una serie de personajes interesantes. Imagínense ustedes que tenían entre sus filas pues el creador del movimiento, que fue Maples Arce, Germán Liz Arzurbide como cofundador, Arqueles Vela, Fermín Revueltas, Silvestre Revueltas, Tina Modotti, Alba de la Canal, Jean Charlotte, Leopoldo Méndez y otros personajes, vaya, con un gran palmarés histórico que por sí mismos brillaron. Ahí también toman en cuenta a Diego Rivera, ¿no? Y bueno, realmente fue un movimiento que causó estupor en toda la sociedad y en toda la cultura mexicana. Tuvo sus detractores como todos los movimientos y también pues tuvo sus grandes promotores y hasta la fecha. Uno de los grandes detractores pues fue el gran Carlos Monsiváis, que por razones de género, digamos, se peleaban con ellos, porque si algo tenían los estridentistas es que eran considerados homofóbicos, y desde luego el gran Carlos Monsiváis pues defendía a a este a este grupo de nuestro país y que hoy está pues siendo o tomado muy en cuenta, ¿no? Está abriéndose puertas, está abriéndose caminos, pero siguen siendo atacados. Bueno, el caso, para no entretenernos mucho, amigos, que el movimiento estridentista, pues como les dije, formó parte importante dentro de la rebeldía mexicana, porque recuerden ustedes que en aquella época de 1921 pues estábamos resurgiendo como nación, pues hace unos años apenas se había terminado lo que es el movimiento de la Revolución Mexicana, y que pues también estaba lo que es el porfiriato y el crecimiento arquitectónico, cultural que tuvo, del afrancesamiento que se estaban tomando aquí en Jalapa, en México, y que bueno, los estridistas quisieron contribuir copiando diferentes movimientos, tanto el ultraísmo como el futurismo italiano, como el movimiento un tanto surrealista de los franceses, y en fin, o sea, tomaron un poquito de aquí, de allá, de acullá, pero básicamente lo que querían era romper con los esquemas o con los viejos paradigmas culturales en México, pero sobre todo en la literatura, ¿no? Creando pues una especie de subgénero con otros temas, con otro del lenguaje, con otras metáforas, y que les dio un gran auge en el palmarés cultural de México. Tuvo en su haber pues periodistas que participaban de forma activa y que promovían el movimiento. Fue cuando vinieron aquí a Jalapa hace 100 años, en el periodo que gobernó el gran Heriberto Jara Corona, quien les dio todas las facilidades. Fue entonces que el veracruzano Manuel Maples Arce, trajo a todo su grupo o a sus más allegados aquí a Jalapa y crearon una especie de promoción cultural bárbara, ¿no? Claro que entre ellos, ¿verdad? Promoviendo pues revistas como Irradiador, Horizonte, que hoy son difíciles de conseguir, y desde luego publicaron libros
a diestra y siniestra, no todos lograron publicar, hay personajes que no lograron, digamos, brillar, pero imagínense ustedes libros con portadas ilustradas por grandes grabadores o escultores, pintores, como pues el mismo Diego Rivera, Ramón Alba de la Canal, y también pues Germán Cueto, Leopoldo Méndez, y otros artistas importantes, o inclusive la misma Tina Modotti, la fotógrafa italiana, asesinada ya también. Pero que bueno, esa es otra historia, ¿no? Que para no meternos en vericuetos políticos, esa es otra historia que después vamos a tocar. El caso es, amigos, que Germán Lizarzurbide pues fue uno de los principales cofundadores o fundadores de este movimiento, y hasta antes de su muerte pues fue digamos que el vocero oficial de lo que fue el entreguismo aquí en Jalapa. Infortunadamente, cuando terminó el periodo por cuestiones políticas, que le fue removido de su cargo Heriberto Jara Corona, pues el movimiento se extinguió, se desapareció allá por 1927-28, y bueno, se dispersó el grupo. Algunos se regresaron a su lugar de origen, otros más pues se permanecieron en el ámbito de la cultura, otros más regresaron a sus oficios. Recuerden ustedes que habían pues doctores, habían diferentes oficios, ¿no? Y que bueno, regresaron a ellos y lastimosamente se fueron perdiendo en el olvido, como muchos de los personajes que forman parte de todos los grupos. Bueno, en el caso de Germán Lizarzurbide, pues tuvo dos sueños o dos deseos, vamos a decirlo así, que radicaban. Primero, pues él quería vivir un siglo, cosa que logró, afortunadamente para nosotros. Logró vivir unos 4 o 5 meses después de cumplir los 100 años. O no, septiembre, mayo, octubre, noviembre, sí, 3 meses más o menos, 3, 4 meses. Y el otro sueño que tenía era vivir 2 siglos. Eso sí ya no pudo cumplir porque murió a los 100 años y fracción. Murió en el 98. Él nació el 31 de mayo de 1898 en la ciudad de Puebla y murió el 17 de octubre de 1998 también en esa misma ciudad, en Puebla. Y bueno, faltaban 2 años para que llegara el otro siglo y por ende él cumpliese ese anhelo que tuvo. Tuvo un hijo, también es poeta, que también esto es una parte, digamos, interesante, pero también rara, ¿no? De que padre e hijo fueran poetas. El gran Edgar Lizarzurbide, Aeropoeta alzando el vuelo, es un libro que tengo por ahí también guardado, pero pues no brilló al grado de su padre, ¿no? Lastimosamente murió hace una década más o menos, murió por causas naturales, un infarto, y bueno, pues ya no estuvo para contar después el movimiento. Inclusive creo que murió un poco antes, me parece, de él. No, ya murió después del papá. Bueno, el caso es que es muy rara esta situación de padre e hijo que fueron poetas. Pero volviendo al punto de Germán Lizarzurbide, vivió, como les dije, vivió aquí en Jalapa, en donde difundió sus libros, promovió la cultura, se rodeó de personajes importantes, se reunió aquí en el Parque Juárez, en el Parque Los Berros, trabajaron en la SEP, en aquel entonces era Secretaría de Educación y Cultura, me parece, hoy ya es de Veracruz, es Secretaría de Educación de Veracruz. Y bueno, el caso es, amigos, que posteriormente vino aquí a la ciudad de Jalapa, años después del movimiento. Estoy hablando por el 98 más, no, por el 94 más o menos, por el 94, un poco antes de morir, vino aquí a la ciudad de Jalapa a dar una plática acerca del movimiento. Como les digo, él era básicamente el vocero oficial de este movimiento, y que bueno, en ese entonces pues tuve la oportunidad de conocerlo de lejos a lo lejos, y era un buen conversador, pero también una armonía, una personalidad que
que reflejaba pues buena onda, vamos a decirlo así, ¿no? Hablando en términos estridentistas. Y bueno, hoy sus libros ya son difíciles de conseguir, al menos que vayan ustedes a la Ciudad de México en la librería de viejos y pueden encontrar ahí pues todos los libros. Él escribió como una especie de memoria, el libro pues que es como una Biblia para los estridentistas, ¿no? O neoestridentistas, que es El movimiento estridentista por Germán Lizazubide, una edición facsimilar y que hoy se ha perdido. Si ustedes quieren conseguirlo, lo pueden conseguir a través de internet, pero no se los recomiendo mucho porque están muy caros. La verdad es que, pues claro que están en otras condiciones, ¿verdad? Pero pueden ir a México, les digo, y pueden rastrear los libros ahí, ¿no? En la librería de viejo, en la calle de Donceles, que es la más famosa. Pero bueno, si ustedes pueden conseguirlo, pues sería muy padre. Y yo tengo otro libro que se llama Cantos del Hombre Errante. Supuestamente este es el último poema o poemario que escribió o que publicó como tal. Siguió publicando en revistas, en suplementos, pero ya no tanto. Pero se supone que con este libro cerró su etapa estridentista. Les digo, se dispersaron el grupo, cada quien para su casa y pues cada quien fue también aportando una parte. Y él fue un personaje nostálgico, ¿no? Él amaba el estridentismo y siempre se sintió orgulloso de él, siempre se sentía a gusto hablando de este movimiento. Y bueno, otra de las riquezas de este libro, amigos, es que pues está autografiado, ¿no? Y está numerado con el número 79, así que esto le da un plus mayor, en primera porque ya se murió el poeta, y en segunda porque es una firma solitaria, una firma corroborada ya por expertos como original, que no está montada ni nada por el estilo, y que bueno, como no tiene dedicatoria, vale mucho más, ¿no? Así que es otro tips que les doy. Bueno, voy a leerles un poema de él. No quiero extenderme mucho en el movimiento porque la verdad no terminaríamos nunca. Un poema de él que también tiene otro halo de misterio, que ahora verán ustedes, aquí lo tengo, que se llama In Memoria. Lo interesante, lo mítico de este poema es que está dedicado a una mujer que perteneció al grupo, pero que de repente desapareció. En el tema de las mujeres en el grupo, pues es también otro tema aparte, pero que es muy rico. Brevemente les comento que fueron muy pocas las mujeres que pertenecieron al grupo, pero que por razones suyas o de las mujeres, pues, se dispersaron, se salieron de él. Estoy hablando de Nelly Campobello, de Lola Cueto y de otras mujeres más, la misma Tina Modotti, como ya mencioné. Y en el caso hay una mujer que no se sabe a ciencia cierta quién era. Hay ciertos indicios de ella, que era actriz estadounidense, que vino a México a promover su obra o sus películas, o que estaba trabajando en una obra de teatro también. Y bueno, el caso es que hay muy pocos datos sobre ella. No se sabe a ciencia cierta pues de dónde nació, cuándo, a qué horas, en dónde. La investigadora estadounidense de origen polaco, Sylvia Pape, pues la menciona aquí como un personaje abstracto, como un personaje que llegó al grupo y desapareció inmediatamente de ella. De hecho, ella analiza cada personaje o de los más importantes y curiosamente la menciona y da una breve semblanza sobre ella que me permito compartirles. Dice: Mabel O'Jay. Se omite la fecha exacta de su nacimiento. Aparece un día entre los estridentistas, avalada por la firma de Ramón Alba de la Canal y según fuera de mañana o de tarde, arropada en la perspectiva de los estremecimientos. Cuando se dispersa el grupo, no se vuelve a saber de ella y su identidad doble queda guardada en los imaginarios, los recuerdos y por supuesto el movimiento estridentista, que es el libro que ya les mencioné. Y aquí está. A ver, ingeniero, ¿dónde está el libro? Bueno, aquí está. Aquí la menciona
y da pequeños indicios, realmente no abunda muchos, da pequeños indicios de Mabel, ¿no? Que dice que se extraviaba en letras mecánicas mientras el piano eléctrico la seguía llamando cada vez más de cerca, acaso de este lado de la vida. Ella escurría por los peldaños de miedo y se detenía en el zaguán atrasantando de claxon, medrosa de que aquel señor que presentara de improviso. Luis Felipe Mena, Córdoba, attaché de la Legation du Mexique, servidor de usted. Y fuera aquí otro que ya se iba o el que sabía. Y bueno, la describe dice con ojos luminosos, grandes pues, y que una belleza pues insuperable, y eso atrajo al grupo porque llegó al café de nadie. Y para más acercamientos a ella, pues está aquí esta novela fantástica del gran Arqueles Vela, que se llama El Café de Nadie, el café donde supuestamente se gestó el grupo o el movimiento, que ya les iré contando después para no alargarnos mucho. El caso es que Mabel o Jane, según sea de mañana o de tarde, desapareció. Aquí en El Café de Nadie, Arqueles Vela la menciona como Mabelina, que así le decía de cariño. ¿Por qué? Para esto dicen que así se acierta, no se supo con quién andaba, pero Arqueles Vela da indicios tanto en la novela que él anduvo con ella, y en la novela también que está aquí en el cuento, La señorita, etcétera, también la retrata. Es un tema interesante. Otro libro que aborda, digamos, este halo de misterio que hay entre Mabelina y ahorita verán por qué la menciono, es que resulta que en el libro de Roberto Bolaño, pues trata ese tema, ¿no? Sale a la búsqueda de esta tal Mabelina, aunque ahí la bautizan con el nombre de Cesárea Tijerina, una importante poeta que de repente desaparece del grupo, que no se vuelva a saber nada de ella. Entonces, en los personajes en cuestión, hay protagonistas de la novela Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, pues dicen que van tras sus huellas, la localizan en el estado norteño de Sinaloa, que finalmente la encuentran, pero que no logran resolver el misterio porque lastimosamente fue asesinada Cesárea Tijerina, en la novela, claro está, ¿no? Y se quedan con ese misterio que no se puede resolver jamás. ¿Quién fue Mabelina, Mabel o Jane? No se sabe y creo que nunca se sabrá. Ya todos los protagonistas, desgraciadamente, de este movimiento están desaparecidos. Así lo cuenta la historia, desgraciadamente. Y bueno, pues amigos, sin más preámbulos, que ya son muchos, pues voy a compartirles el poema que Germán Lice Zubide le escribió a Mabelina o Jane, según sea de mañana o de tarde. Lejana, sin rumbo entre la maquinaria del silencio, de la noche me llega el perfume de sus ojos sin fronteras que agotaron todas mis ediciones. Ni aquí ni allá, estará siempre en fuga, y si se exhibe, nadie podrá recoger sus manos que desintegra de infinito, ya que se ha fundido en lo imposible. Este es el poema de hoy, vida y obra de Germán Liz Arzubide. ¿Quién fue Mabelina, amigos? Ese es un misterio que nos lo llevaremos o que nunca se podrá resolver, desgraciadamente. Ni siquiera la investigadora Silvia Pep u otra investigadora estadounidense que vive aquí en Jalapa, Elisa Rashkin, han sabido determinar sobre el verdadero origen de esta Mabel o Mabelina. Mientras tanto, pues les dejo un gran abrazo, un gran saludo, mis deseos para que pasen un excelente y bonito fin de semana, manteniendo siempre la sonrisa, tratando de ser felices. Si sale, cuidarnos, mantener la sana distancia, usar el cubrebocas, la careta, amigos, y manteniendo felices lo más que se pueda. Y bueno, en 8 días, Dios mediante, estaremos aquí comunicándonos a través de este canal. Por favor, déjenos sus comentarios, sugerencias. Si tú quieres que hablemos sobre un poeta o un escritor importante que tengas en la mente y que quieras saber algo sobre su vida y obra, pues con mucho gusto y yo lo estaré tomando en cuenta. Estamos a punto de cerrar la primera temporada de estos viernes de poesía, así que se aceptan sugerencias, se aceptan
regaños inclusive, ¿no? Nomás no le digan nada a mi mamá, que ella qué culpa, ¿verdad? Aunque díganmelo a mí mejor, escríbame ya sea en privado o en un comentario. ¿A qué autor le gustaría que habláramos? ¿O de qué autor le gustaría que habláramos, amigos? Pues bueno, seamos felices mientras tanto, seamos dichosos, cuidémonos, mantengándonos sanos, cuidándonos en extremo por esta situación que Dios mediante pronto terminará. Mientras tanto, pues pasen una bonita noche y Dios mediante en 7 días estaremos encontrándonos por este mismo canal y a la misma hora. Hasta la próxima, amigos.